En lo profundo de las selvas del sudeste asiático comenzó a aparecer algo inquietante, y no eran solo los animales que trepaban entre las ramas. Figuras extrañas deslizándose entre la vegetación fueron captadas por cámaras y no coincidían con ninguna especie conocida. Sus movimientos parecían antinaturales y sus siluetas provocaban una sensación incómoda, como si algo desconocido se ocultara allí. Una de las grabaciones mostró una criatura sin precedentes. Tenía un cuerpo similar al de un armadillo, pero con un rostro sorprendentemente humano. Y lo más perturbador era la manera en que giraba la cabeza, como si respondiera a algo a su alrededor, casi como si poseyera un tipo de conciencia que iba más allá de lo animal. La naturaleza siempre encuentra maneras de recordarnos cuán extraña y enigmática puede ser. Muy lejos de allí, otro hallazgo dejó desconcertados a los científicos. En una playa de Irlanda apareció un enorme animal arrastrado por las olas, y algunos especialistas sospecharon que podía tratarse de un pliosaurio, un antiguo reptil marino que dominó los océanos hace millones de años con sus poderosas mandíbulas y dientes afilados. ¿Cómo pudo terminar un ejemplar así en la costa? El descubrimiento desató preguntas y despertó la posibilidad de que criaturas ancestrales aún se oculten en las profundidades, esperando ser vistas. El mar guarda secretos interminables, y hallazgos como ese nos recuerdan cuánto ignoramos. Ese no fue el único misterio costero. Una mañana tranquila, una figura pálida con cola alargada y brazos de apariencia humana llegó a la orilla, llamando la atención de todos los que estaban cerca. Varias personas se acercaron con celulares y linternas sin saber qué estaban observando. Algunos afirmaron que parecía una sirena. Otros no lograban identificarla. No se movía. Más tarde llegaron autoridades que la cargaron en un vehículo y se marcharon sin dar explicaciones, dejando únicamente incertidumbre. Nadie sabe qué era aquel ser, pero todos recuerdan el día en que algo nada humano terminó en su playa. A gran altura, en las montañas, otro descubrimiento sorprendió a los exploradores. Diminutas criaturas nadando en un pequeño lago parecían sacadas de un libro prehistórico. Eran camarones renacuajo, seres extraños que existen desde hace más de 300 millones de años, mucho antes de la aparición de los seres humanos. Con cuerpos blindados que los hacen ver como pequeños tanques, poseen la capacidad de que sus huevos permanezcan secos durante años, hasta que el agua vuelve y los revive. Encontrarlos vivos hoy es como topar con un fósil en movimiento, una prueba de que no todo lo antiguo desaparece, y como si la naturaleza insistiera en mostrarnos lo inesperado. Un niño que caminaba cerca de un lago silencioso encontró a la orilla una criatura con la cabeza ancha, huesuda y una boca repleta de dientes tan finos como agujas, una visión suficiente para dejar sin aliento a cualquiera. Alguien se topó con algo que definitivamente no querrías pisar. Lo tocó con un palo y apareció un depredador de aspecto intimidante, probablemente un lucio, famoso por su velocidad y por una mordida brutal, aunque este parecía salido de una película de terror más que de una simple jornada de pesca, con la mandíbula expuesta y esos ojos vidriosos que lo hacían aún más perturbador. Las fotos se viralizaron y muchos no creían que hubiera salido de un lago común. Luego, un niño caminaba por senderos llenos de lodo cuando vio algo saltar entre los charcos. Era grande, redondo y torpe, y pensó que era solo un sapo enorme, hasta que el animal trepó un matorral seco y dejó escapar un chillido suave. No era un sapo, ni siquiera algo parecido, sino un colugo de Sunda, un mamífero planeador que no vuela realmente, sino que se desliza como un pequeño paracaídas peludo con garras, y este en particular parecía asustado o desorientado. Así que el niño grabó un rato y luego se retiró para no alterarlo más. En otro lugar, un hombre navegaba cerca de la costa cuando vio figuras nadando junto a su bote. No eran delfines ni focas, tenían el cabello largo, se movían con una fluidez extraña y hasta le hicieron un gesto con la mano, por lo que él aseguró que se trataba de sirenas, seres reales, que no se ocultaron ni desaparecieron, sino que nadaban como si ese fuera su territorio habitual, algo que en sitios como la República Dominicana, donde las leyendas marinas persisten, no suena tan descabellado. Él insiste en que no fue una broma ni un engaño. En un bosque tranquilo, alguien grabó una figura oscura y corpulenta entre los árboles, alta y silenciosa, lo que hizo pensar en el mítico Pie Grande. Sin embargo, al acercarse, se dieron cuenta de que solo era un hombre transportando un enorme panal, cubierto con un traje protector tan voluminoso que de lejos lo hacía parecer de unos 3 metros de altura, demostrando que a veces lo que parece una criatura misteriosa es solo un apicultor muy comprometido. Después apareció una tortuga gigantesca, de caparazón grueso y curvado, y patas robustas, probablemente perteneciente a especies como la aldabra o la de las Islas Galápagos, capaces de vivir más de 100 años. Una mujer, quizás su cuidadora, la alimentaba mientras el animal estiraba su largo cuello con calma, ofreciendo un espectáculo único que cualquiera consideraría una experiencia irrepetible.
Más adelante, caminando por la playa, alguien vio una forma rara sobre una roca, alargada, oscura y reseca, tanto que parecía un monstruo marino. Su piel negra tenía una textura crujiente, casi como caucho quemado, lo que hizo pensar en algo extraño, pero era simplemente una anguila seca, aunque igual daba escalofríos verla rígida y retorcida, como si el océano hubiera arrojado uno de sus secretos. Luego vino la historia del monstruo del río. Antes del amanecer, un pueblo entero salió a verificar el rumor de que habían capturado un cocodrilo del tamaño de un camión. Cuando llegaron, lo vieron. Una bestia monumental de más de 5 metros de largo. Quieta al principio, demasiado quieta, hasta que se desató. Se agitó violentamente, volcó un carrito de arroz y casi rompió las cuerdas que lo mantenían sujeto. Muchos corrieron, otros gritaron y algunos intentaron ayudar a contenerlo. Y después de casi una hora, lograron tranquilizarlo. Un momento salvaje que nadie olvidará. Y por último, un pepino de mar que rompió con su reputación de ser una criatura poco llamativa, pues este ejemplar, lleno de espinas y con un aspecto inusual, terminó convirtiéndose en el protagonista inesperado del día. Una mujer encontró bajo el agua una extraña criatura cubierta de espinas y no pudo evitar compartirla en internet. No era un pepino de mar cualquiera, sino un pepino de mar piña, grueso, rugoso y lleno de pequeñas protuberancias puntiagudas que lo hacían parecer una fruta perdida en el océano. Detrás de ese aspecto tan áspero cumplía una función crucial. Estos organismos ayudan a limpiar el fondo marino al consumir materia en descomposición y devolver nutrientes al ecosistema. Puede sonar desagradable, pero es una forma sorprendente y elegante de cómo la naturaleza mantiene el orden. Más tarde, en un río lodoso del sudeste asiático, un grupo de aldeanos observó algo flotando justo bajo la superficie. Uno de ellos metió la mano y sacó lentamente lo que parecía cabello empapado, y enseguida un rostro pálido. Todos se quedaron inmóviles. Algunos retrocedieron, otros grabaron, y el ambiente quedó en silencio salvo por los susurros y el goteo del agua que caía del hallazgo. No se movía ni emitía sonido alguno. Las antiguas historias sobre espíritus acuáticos y fantasmas de los ríos resonaron en la mente de todos, y la escena se sintió como una leyenda cobrando vida. Nadie esperó explicaciones. Todos entendieron que era momento de irse. Luego surgió un caso que muchos aseguraron que era la prueba de una hada. Una joven que grababa junto a un lago tranquilo captó algo pequeño y alado cruzando el aire. No era un insecto ni un simple destello, sino algo que se veía sorprendentemente como un hada real. Aunque la mayoría de avistamientos suelen ser confusiones con aves o bichos, aquel instante dejó a todos preguntándose si de verdad había capturado un fragmento de magia. ¿Qué era en realidad? ¿Un hada o solo una ilusión más? En otro lugar, alguien grabó un reptil muy peculiar. Tenía cuerpo de lagarto, pero una cola exageradamente larga que casi se arrastraba detrás de él como una diminuta serpiente. Con su color marrón y franjas blancas, se mimetizaba con el suelo y las hojas secas. Al examinarlo mejor, descubrieron que se trataba de un lagarto serpiente, una especie inofensiva que puede causar un buen susto al principio. No muerde ni es venenoso, simplemente posee esa cola extra que lo hace parecer una mezcla de ambos animales, como si la naturaleza no se hubiera decidido por uno solo. Poco después, un video sobre delfines llamó la atención porque, entre el grupo que nadaba cerca de la costa, se movía algo que no encajaba, una figura que seguía el ritmo de los delfines pero con brazos claramente humanos. La gente se alteró, amplió la imagen, la revisó una y otra vez, y la forma no se parecía a un delfín. El ser se sumergió y desapareció en cuestión de segundos sin volver a ser visto. No se supo si era un montaje o un encuentro auténtico, pero bastó para que muchos reconsideraran la idea de que las sirenas son solo un mito. En Aceh, Indonesia, una mujer grabó una silueta enorme y oscura deslizándose por el mar y por un instante parecía un monstruo marino. Algunos aseguraron que era la versión indonesia del monstruo del lago Ness, mientras que otros pensaron que solo era algún objeto arrastrado por las corrientes, tal vez un tronco o una red enredada. El océano puede engañar cuando la luz y las olas se combinan de cierta manera, pero ese breve momento incendió el debate: ¿criatura marina o simple madera flotante? Por último, en lo profundo de los bosques de Indonesia, una escena tensa quedó registrada cuando una pequeña tribu aislada se enfrentó a las máquinas que estaban destruyendo su territorio. Con lanzas en alto y gritos de resistencia intentaban proteger lo que quedaba de su hogar, mientras el ruido de motosierras y árboles cayendo retumbaba entre la vegetación. Esos bulldozers no solo estaban despejando terreno, estaban arrasando la vida de un pueblo entero que llevaba generaciones sobreviviendo en ese lugar. Durante generaciones, ciertas comunidades habían mantenido un estilo de vida intacto, pero ahora toda esa herencia estaba siendo arrancada para abrir paso a la extracción de níquel, impulsada por la creciente necesidad de fabricar baterías para autos eléctricos. El fragmento de video impactó con fuerza, recordando crudamente que no todos forman parte del mundo moderno y que muchos ni siquiera desean entrar en él.
Luego apareció el caso del tiburón cíclope. Al abrir a una hembra en el mar de Cortés, un pescador halló dentro un feto con un solo ojo. El hallazgo parecía una broma, un dibujo animado hecho realidad, pero los científicos confirmaron que era auténtico. El pequeño tiburón era albino y presentaba una mutación extremadamente inusual llamada ciclopía, una condición que, según los expertos, le habría impedido sobrevivir en libertad. No tenía relación con contaminación ni químicos, simplemente era la naturaleza lanzando una anomalía inesperada. En otra parte del mundo, en una zona virgen de Indonesia, un grupo de investigadores se topó con un roedor que parecía inventado. Rostro alargado, orejas caídas y un hocico parecido al de un cerdo. Lo bautizaron como la rata de nariz porcina. Tenía además dientes parecidos a los de las musarañas y mechones de pelo extrañamente largos cerca de la parte baja del cuerpo, rasgos que recordaban a algunos animales australianos. Los científicos habían pasado varios días preparando trampas con la esperanza de encontrar algo excepcional y lo lograron. Ahora, aquel ejemplar se conserva en un museo, sumándose a la larga lista de criaturas peculiares que Indonesia sigue revelando. Más adelante, otros buzos que exploraban la costa indonesia encontraron un tiburón que no solo nadaba, caminaba. Usaba sus aletas como si fueran pequeñas extremidades para desplazarse sobre el fondo marino, avanzando entre corales y rocas en busca de alimento. Aunque no era veloz, su estrategia le permitía moverse en aguas tan poco profundas que otros tiburones ni siquiera podían entrar. Era una muestra viva de cómo la evolución sigue sorprendiendo. Indonesia continuaba revelando seres que parecían de otro mundo. Poco después, ocurrió algo que puso a todos en alerta. Una criatura marina de unos 15 metros apareció varada en una playa indonesia, desatando un revuelo inmediato. Los habitantes corrieron a tomar fotografías del enorme cuerpo que algunos confundieron con un monstruo marino. Sin embargo, los especialistas aclararon que se trataba de una ballena barbada en avanzado estado de descomposición. Los gases acumulados habían inflado su cuerpo hasta darle un aspecto grotesco, acompañado de un olor insoportable. Lo habitual es que estos animales se hundan y alimenten a las criaturas del fondo, pero esta había flotado hasta la orilla, quizá tras un choque con una embarcación. No es común que algo tan gigantesco aparezca de la nada. En otra escena, dentro de la selva, alguien se topó con algo que parecía un montaje, hasta que lo tocó. Junto a un árbol, semienterrado, había un enorme pulgar petrificado, duro como la roca, con una uña gruesa que recordaba sorprendentemente a la de un ser humano. No era un fósil trabajado ni una escultura, sino un fragmento solidificado que daba la sensación de haber pertenecido a un ser real. Su tamaño era tan inusual que quien lo encontró se marchó rápidamente. La pregunta quedó en el aire. ¿Había pertenecido a un gigante antiguo? Tal vez se trataba de una de esas criaturas legendarias que muchos aseguran haber visto, algo que jamás debió salir a la luz. En Indonesia se ha observado un comportamiento inesperado en los cocodrilos de agua salada. Simulan estar agotados o a punto de hundirse en zonas poco profundas, pero en cuanto alguien se acerca demasiado, se lanzan con una velocidad brutal. Estos gigantes, que pueden superar los 6 metros de largo y moverse bajo el agua como misiles, ahora parecen haber añadido tácticas engañosas a su manera de cazar. La gente de la región afirma que esta conducta se está repitiendo, lo que sugiere que no es un hecho aislado, sino una estrategia. En la isla de Sumatra, algo colosal dejó a los habitantes en estado de alarma, y no se trataba de un mito. Una pitón reticulada de aproximadamente 15 metros de longitud y cerca de 450 kilogramos apareció viva y en perfecto estado. El grupo que la encontró no solo la capturó, sino que la trató como una figura casi sagrada. Terminó convertida en la atracción principal de un parque local, donde multitudes acudían únicamente para verla. Incluso llegó a alimentarse con hasta 5 perros adultos cada mes. Su tamaño dejó a los científicos completamente desconcertados, calificándola como una de las serpientes más grandes jamás registradas. En otro rincón del sudeste asiático, un sueño de casi 9 años para un equipo de investigadores se volvió realidad cuando reapareció la abeja gigante de Wallace en las Molucas del Norte, un insecto tan grande como el pulgar de un adulto, con mandíbulas comparables a las de un ciervo volante, 4 veces más grande que una abeja común, y con un aspecto más parecido a un pequeño vehículo volador que a un insecto. Tras varios días buscándola sin saber si la especie seguía existiendo, lograron hallar a una hembra escondida en un nido de termitas en lo alto de un árbol, demostrando que la naturaleza todavía guarda secretos que creíamos perdidos. En Camboya, una enorme criatura marina varó en la costa y causó conmoción. Su cuerpo hinchado y deformado llevó a muchos a pensar que se trataba de un monstruo salido de alguna película, aunque los especialistas concluyeron que probablemente era la carcasa en descomposición de una ballena o un pez gigante distorsionado por los gases y el agua salada. Cuando estos animales llegan a la orilla, las partes se inflaman, las formas se hunden y la apariencia final puede ser perturbadora. Aunque solo fuera un cadáver marino, el misterio generó toda clase de teorías.
En otra escena curiosa, un pez con una expresión extraña parecía estar a punto de contar un chiste. Su boca torcida le daba un gesto similar a una sonrisa. En lugar de huir, permaneció cerca mientras la persona que grababa lo tocaba suavemente en la cabeza como si fuera una mascota submarina. Los expertos explican que ciertas especies desarrollan rasgos peculiares o pequeñas variaciones genéticas que terminan creando estas apariencias tan particulares. Aún así, su rostro parecía sacado de un meme más que de un arrecife. En Indonesia, los pobladores también se toparon con una pitón gigantesca enredada con un hombre, provocando un momento de puro pánico. Varias personas intervinieron para liberarlo mientras el animal intentaba sujetarlo con su fuerza abrumadora. Tras una intensa lucha, lograron contener a la serpiente y todo quedó grabado en video. Poco después circuló otra grabación en la que un cocodrilo sin cola corría sorprendentemente rápido sobre terreno mojado, algo poco común ya que estos reptiles no suelen desplazarse así, y menos sin esa parte del cuerpo. Como los cocodrilos no regeneran la cola, perderla significa que sobrevivió a una pelea feroz o a un ataque de un depredador mayor. Aún así, el animal se movía con una agilidad inesperada, a pesar de tener menos equilibrio y nadar más lento. Finalmente, un paseo tranquilo en bote terminó convirtiéndose en un rescate cuando algo oscuro emergió del río, obligando a los ocupantes a actuar sin demora. Un par de brazos largos y oscuros se estiraban hacia arriba intentando aferrarse a algo. Por un instante parecía como si una criatura desconocida emergiera del agua, pero pronto se reveló la verdad. Era un mono. El pequeño debió caer de un árbol y quedó atrapado en el río, luchando por mantenerse a flote. En cuanto lo subieron a la embarcación, se tranquilizó, disfrutando del viaje como si fuera parte de una aventura inesperada. Bajo el agua, en las profundidades de un lago silencioso, una figura extraña se movía entre las sombras. Era alargada, oscura y con un cuello fino semejante al de una serpiente, con la mirada fija en su objetivo. No se trataba de un ser mitológico, sino de una aninga, un ave especializada en cazar bajo el agua. A diferencia de la mayoría de las aves, el aninga se sumerge con facilidad, avanza como si flotara y usa su pico afilado para ensartar peces con precisión. Tras capturar a su presa, la engulló entera y luego se posó en una roca cercana para secar sus alas, luciendo casi como un guerrero acuático. Más adelante apareció un bagre acorazado, cubierto por una hilera de espinas que recorrían todo su cuerpo, dándole la apariencia de un animal salido de tiempos remotos. Con esas defensas naturales, nadie querría acercarse demasiado. Incluso su vientre áspero parecía diseñado para soportar las aguas duras de la selva. Ver a este sobreviviente prehistórico de cerca era un recordatorio de las criaturas extrañas y peligrosas que habitan bajo la superficie, siempre listas para defenderse. Luego surgió algo aún más sorprendente. Un pez arowana plateado, famoso por su forma reptil y su capacidad para saltar, apareció con no una, sino dos cabezas. Al principio todos pensaron que era un reflejo, pero ambas cabezas eran reales y se movían con vida propia. Mutaciones así son extremadamente inusuales, y tratándose de un pez considerado símbolo de buena fortuna, esta versión de dos cabezas se volvió aún más intrigante. Doble cabeza, doble suerte y doble problema. Después, en una aldea del este de India, los habitantes quedaron impactados al ver una cobra de dos cabezas desplazándose entre las casas. Medía apenas 30 centímetros, pero causó un gran revuelo. Algunos incluso le ofrecieron leche creyendo que tenía algún tipo de poder especial. Los expertos explicaron que la malformación podía deberse a un fallo embrionario o factores ambientales. Aunque estas mutaciones son raras, una cobra bicéfala es algo que nadie olvidaría jamás. Más adelante, la escena cambió a un río donde alguien imaginaba remar tranquilamente hasta encontrarse de frente con un cocodrilo gigantesco, capaz de superar los 6 metros de largo y pesar más de 1.200 kilogramos. Ese es el mundo de los cocodrilos de agua salada, los más grandes y poderosos del planeta. Estos depredadores expertamente camuflados esperan ocultos en aguas turbias, atacando sin aviso. Su capacidad para mezclarse con el entorno hace que sus presas nunca los detecten. Si vieras de cerca a uno de estos colosos, ¿tomarías una foto o huirías? Poco después, la sorpresa continuó con una anaconda escalando una pared, un comportamiento nada común. Estas serpientes colosales pueden superar los 9 metros de longitud y los 230 kilogramos de peso. Normalmente habitan pantanos y ríos, pero esta parecía haber decidido explorar, trepando con una facilidad tan impresionante como aterradora. Imaginar salir de casa y encontrar una criatura así subiendo tu muro es suficiente para dejar sin aliento a cualquiera.
Finalmente, un paseo tranquilo por la maleza se convirtió en un hallazgo inquietante cuando un hombre, acompañado de su perro, notó algo extraño entre la hierba. El perro comenzó a olfatear con insistencia y corrió hacia un punto específico, guiando al hombre hacia un descubrimiento tan inesperado como perturbador. Al llegar al lugar, solo encontraron los restos de una criatura con forma de anguila. Tenía dientes afilados, unas extrañas aberturas respiratorias a los costados de la cabeza y carecía por completo de extremidades. El hombre no pudo evitar preguntarse qué clase de ser era aquel, pues sus rasgos no coincidían con ningún animal conocido, dejando un misterio suspendido en el aire. ¿Qué podría ser? La naturaleza jamás deja de sorprender. Imagina adentrarte en una jungla y quedar frente a frente con una serpiente colosal, de aspecto casi prehistórico, gruesa, pesada y colgando como si fuera dueña del terreno. Era tan enorme que bien podría tratarse de una pitón descomunal o de una anaconda. Si se hubiera deslizado cerca de las personas, habría causado una verdadera conmoción. Pero lo más impactante es que alguien logró arrancar a aquel monstruo de un bulldozer, grabó todo el momento y lo mostró al levantarla desde la parte trasera de un camión. Es una escena que pocos olvidarían. Mientras caminaban por el bosque, unos amigos divisaron a lo lejos algo que les heló la sangre, el cuerpo de un ser gris, alto, con aspecto de extraterrestre. Al principio huyeron aterrados, pero la curiosidad los obligó a regresar. Allí descubrieron que la criatura tenía una de sus piernas ausente y parecía sin vida. ¿Qué le sucedió? ¿Con qué se habría enfrentado antes de morir? Cuéntamelo en los comentarios. Arizona conoce bien a la fauna intensa, pero esto estaba en otro nivel. Una avispa cazadora de tarántulas, uno de los insectos más poderosos y temidos por su aguijón brutal, arrastraba un saltamontes enorme como si fuera un peso ligero. Estas avispas poseen una fuerza impresionante y pueden derrotar presas mucho mayores que ellas. Una vez que fijan su objetivo, no existe escapatoria. Arizona ya tenía serpientes de cascabel y escorpiones, pero ahora los combates de insectos se desarrollaban a plena vista, incluso en la banqueta. En el año 2022, un turista grabó a una figura delgada y pálida que se escabullía entre los árboles, con extremidades alargadas y una postura encorvada. Parecía inquietantemente humana, y la forma en que se movía daba la sensación de que estaba consciente de su entorno. ¿Era una persona? ¿Un efecto visual? Lo único seguro es que aquel paseo por el bosque dejó de ser tranquilo después de ese encuentro. Todo transcurría con normalidad. Un poblado, un helicóptero y varias personas observando desde abajo. Entonces llegó un estruendo profundo, como si algo rasgara el cielo. Todos levantaron la vista y lo vieron. No era un avión ni un ave, sino una forma enorme, casi imperceptible, que se deslizaba entre las nubes como si estuviera camuflada. La cámara logró captarla con claridad. Un gigantesco objeto volador avanzando con lentitud y suavidad, tan grande que parecía irreal, fusionándose con el cielo sin emitir destellos ni señales. Simplemente permanecía allí. La multitud quedó inmóvil, con los teléfonos levantados, consciente de que jamás olvidaría esa visión. Este ejemplar no era un reptil común, sino uno que poseía dos cabezas. Sufría una condición llamada bicefalia, que surge cuando un embrión no se divide por completo durante su desarrollo. Cada cabeza parecía tener una conducta distinta, como si ambas intentaran decidir hacia dónde moverse. Aunque pueda sonar extraño, las tortugas con esta característica pueden vivir muchos años si reciben cuidados adecuados. La naturaleza siempre tiene una forma inesperada de sorprender. Gracias por llegar hasta este punto. Si algo deja claro este recorrido, es que el mundo aún guarda secretos que desafían todo lo que creemos saber. Criaturas imposibles, fenómenos que nadie puede explicar y encuentros que parecen salidos de otro mundo, nos recuerdan que la realidad sigue siendo mucho más grande que nuestras certezas. Si quieres seguir explorando casos que ponen a prueba la lógica y abren la puerta a nuevas preguntas, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en el siguiente video, donde continuaremos desenterrando historias que la mayoría prefiere ignorar. Hasta entonces, mantén la mente despierta, la curiosidad encendida y los ojos bien abiertos, porque nunca sabes qué podría estar observándote desde la oscuridad.